el pueblo está lento para reaccionar, para defenderse, ¿no? Porque eh, nos están nos están robando todo y nos están por robar nuestra empresa más importante que tiene que ver con el futuro del país y del mundo. Y el pueblo está lento para reaccionar. No sé qué estamos esperando como pueblo, digo, ¿no? Es decir, ya cada uno hace como puede, ¿no? Es decir, yo ayer publiqué un video, ahora voy a publicar otro, voy a escribir, más no puedo hacer. Estoy esperando que si me llaman de algún canal de televisión, que a veces me llaman, para comunicar, para hablar, para convocar a la reflexión, para convocar a la toma de conciencia, ¿no? Este, Porque la verdad es que estamos en peligro de pérdidas muy grandes. Me refiero, en este caso puntualmente, a lo que está pasando con YPF, ¿no? YPF, nuestra empresa hidrocarburífera nacional, eh, había sido perdida, robada en otra época anterior, cuando fue Menem presidente, el primer vendepatria de nuestra historia democrática, ¿no? Está bien, Rivadavia endeudó, ya sé, pero tampoco era tanta democracia en aquel momento, ¿no? Digo, la democracia en Argentina, de verdad, o por lo menos el voto democrático en serio, empieza con Perón. Eh, este, y 1945, 1946, por allá. Desde ahí, si contamos desde ahí, y bueno, y creo que incluso contando toda la historia, incluyéndolo a Rivadavia, el, 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 el vendepatria de la historia democrática, el que fue el más vendepatria hasta ese momento, fue Menem, ¿no? Eh, y que vendió YPF. Es cierto que en aquel momento veníamos, digo este contraste porque me parece que es importante para que la gente entienda el terrible momento en el que estamos. Cuando Menem vende todas las empresas de patrimonio nacional, YPF, aerolíneas, las empresas de electricidad, el gas, la generación de agua potable, vende absolutamente todo, los teléfonos, todo. Eh, los trenes. Bueno, pero en aquel momento, luego de la destrucción del país que empieza en 1976, el 24 de marzo de 1976, para poner una fecha exacta, con aquella dictadura cívico-militar genocida, que después no pudo ser revertido eh, ese proceso de destrucción por el gobierno de Alfonsín. Alfonsín no pudo detenerlo porque Alfonsín heredó una situación de enorme endeudamiento, bueno, que también lo acepta, ¿no? Pero bueno, no se le puede criticar nada a Alfonsín porque, si vamos al caso, Perón lo aceptó y Néstor Kirchner también lo aceptó. La diferencia es que Perón pagó y Néstor Kirchner pagó, y Alfonsín eh, aumentó la deuda porque no pagó ni siquiera los intereses. Obviamente no por gusto personal, sino porque el país estaba con déficits permanentes. No quiero extenderme en el análisis de Alfonsín, pero lo que quiero decir es que hubo una continuación de la destrucción y vaciamiento, destrucción, eh, y cuando empieza el gobierno de Menem, la verdad es que no andaba nada. Y entonces se produce en aquel momento las privatizaciones, que eran obviamente un engaño, ¿no? Fue la venta de la patria. Eh, Fue un engaño, incluso Menem hasta decía que con la venta de las empresas de patrimonio nacional iba a tener la suficiente cantidad de plata como para pagar la deuda externa. Bueno, no solo que no la pagó, sino que la aumentó por 2,5, ¿no? La multiplicó por 2,5. Pero lo que, lo que sí, en aquel momento YPF era nuestra empresa hidrocarburífera nacional, era una empresa importante, pero no estaba floreciente como ahora. Era una empresa importante, estratégica, de significativa grandilocuencia y estratégicamente importante. Obviamente que sí, pero no estaba floreciente como ahora. Y entonces vino la modernización, además la modernización tecnológica en el mundo, y entonces el vendepatria de Menem aprovechó para traer modernidad con inversiones extranjeras, y ese cuento incluso hasta fue aceptado por una buena parte de la sociedad que se comió ese engaño con cucharita. A ver, Julián, perdón, uno tiene que aceptar una cuestión. Vos no conseguías, producto de la desinversión y en el estado que la dejaron, no tenías la manera de tener un teléfono y cuando agarraron y privatizaron un teléfono, claro, te multiplicaron por 10 las tarifas, pero vos te daban el teléfono. Ibas y lo pagabas y te lo daban. No, pero esa inversión la había hecho el gobierno de Alfonsín. Esa inversión la había hecho el gobierno de Alfonsín y se la robaron. Nos la robaron a nosotros. Una inversión de recomposición del sistema telefónico argentino que había hecho el gobierno de Alfonsín. O sea que en eso, justo en eso, fue un engaño. Fue más engaño todavía. Porque no fue una inversión extranjera, sino que fue una inversión que había hecho el gobierno de Alfonsín. Con los teléfonos estoy hablando de todo lo demás. Pero es cierto, obviamente, es cierto, no había luz, no había agua, no había teléfono, no había nada. Y entonces, cuando vino la modernización de Menem, empezó a funcionar todo. Pero fue un engaño porque, bueno, por ejemplo, con los teléfonos, la inversión la había hecho el gobierno de Alfonsín, que se la robaron, ¿no? Se la robó el sector privado, al gobierno de Alfonsín, a nosotros, Estado, a nosotros, pueblo, que habíamos hecho la inversión a través del gobierno de Alfonsín. Bueno, pero en este momento, bueno, después YPF, así como muchas otras empresas, fue recuperada por el periodo kirchnerista, gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Y bueno, YPF, que durante la privatización
continuó con el vaciamiento. Lo que hizo Repsol fue extraer utilidades de una manera muy tonta, ¿no? Porque si uno lo mira ahora, dice, che, qué tonto que fuiste Repsol, porque si hubieses invertido, te hubieses llevado más plata todavía. Pero no invirtieron y se llevaron toda la guita, la fueron vaciando. También, obviamente, respondía seguramente a un plan norteamericano de destrucción de la Argentina, pero España no sé si está en esa onda, ¿viste? Pero bueno, cuestión que YPF fue vaciada aún más. Y viene el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y allá por el 2011, 2012, se recupera YPF, se vuelve a nacionalizar, o por lo menos a tener bajo dominio nacional, el 51%. Yo me acuerdo que ese día que se vota en el Congreso, me encuentro en la oficina de derechos de autor con Pino Solanas, ¿no? Y nos saludábamos, incluso él me elogió por un libro que yo había publicado antes, yo fui a registrar mi segundo libro, entonces me elogió por mi primer libro, que su equipo de economistas lo tenía muy bien ponderado, y estuvimos hablando un rato, y le digo, ¿estás contento, Pino? Y no, me dice, yo voy a votar a favor, obviamente, pero no estoy contento, tendríamos que ir por todo. Bueno, me acuerdo de eso, me lo voy a acordar siempre, ¿no? Bueno, pero conseguimos la nacionalización, ¿no? Con el 51%, y a partir de ahí YPF volvió a funcionar activamente, volvió a explorar, volvió a activar los pozos que habían sido abandonados, volvió a generar nuevos, y se convirtió en una empresa estrella maravillosa que incluso descubrió dos yacimientos estratégicos para el futuro de la Argentina y del planeta Tierra, que son Vaca Muerta y Palermo Aike, y hoy es una empresa estrella en el mundo. Y Macri la quiso privatizar. Bueno, obviamente no pudo, ya sabemos que no pudo, eh, y siempre hablaba Macri de Vaca Muerta, y de Vaca Muerta, y de Vaca Muerta, maravillosa Vaca Muerta que tenemos gracias al kirchnerismo, Macri. Macri, Vaca Muerta la tenemos gracias al kirchnerismo, no la tenemos gracias a vos. Bueno, se fue Macri, siguió Alberto Fernández, siguió la misma lógica de crecimiento que había con el gobierno de Cristina Fernández, o sea, desde la recuperación, siendo una empresa estrella, una empresa superavitaria, una empresa cada vez más importante para el mundo. Y ahora viene Milei y directamente nos la quiere robar. Entonces, ¿cómo es el circo? Porque Macri también hizo un circo una vez, ¿no? Macri hizo el circo con los fondos buitre, lo mismo. Como concepto es lo mismo, ¿no? Cuando Macri fue a decirle a los fondos buitre, los que habían quedado afuera del canje, un canje de deuda que se hizo del 100%, habían entrado el 93% de acreedores, y el 7% quedó afuera. Esos eran los fondos buitre, y Cristina Fernández y Axel Kicillof explicándole al mundo cómo se resuelven esos problemas, y el mundo finalmente entendió y finalmente corrigió, pero tardíamente porque la resolución de aquel conflicto fue muy rápida cuando ganó Macri las elecciones, que fueron financiadas por fondos buitre en gran parte, y los fondos buitre se cobraron todo, se cobraron hasta el café con leche que le invitaron a Macri en Washington y en Nueva York, más los costos de abogado y todo, se cobraron todos los fondos buitre. Bueno, un circo que a Macri le había salido bien. Bueno, y ahora el mismo circo está haciendo este estúpido de Milei, porque, bueno, ahora, no sé, se ve que dijeron, che, mira, cualquier cosa echarle la culpa a Kicillof. Una cosa totalmente demencial, porque justamente con Axel Kicillof, ¿por qué echar la culpa a Kicillof suena bien? Porque Axel Kicillof es un serio candidato a presidente por el campo nacional y popular, ¿no? Es una gran figura, un gran candidato a presidente del campo nacional y popular. Seguramente, seguramente seguro y recontra seguro y por lejos, el mejor de todos los candidatos a presidente que hubo desde el 2015 para acá, ¿no? Recordemos que tuvimos como candidato a presidente a Scioli, Alberto Fernández y a Massa, ¿no? O sea, así que es por lejos el mejor candidato a presidente que tuvimos en los últimos 10 años. Bueno, eh, y entonces, ¿qué dice Milei? Dice, por culpa de Kicillof, de la expropiación. Bueno, la expropiación se hizo para justamente recuperar a la empresa para nuestro país. Estaba en manos privadas y pasó a nuestras manos, ¿no? Y todo lo que yo estoy contando de ventajas para el país y para el mundo, fue gracias a haberla recuperado. Gracias a ese gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof. Gracias a ellos. Bueno, los fondos buitre, que siempre operan como, bueno, ya sabemos lo que pasa, ¿no? Cuando el partido judicial. En realidad el poder económico concentrado en el mundo, manejando jueces, manejando periodistas, manejando prensa, manejando las redes sociales. El poder económico es el problema, ¿no? Es nuestro enemigo, el enemigo del mundo, que quiere venir a robar a los pueblos para hacer negocios propios. Y no les importa asesinar a miles y miles y miles y cientos de miles de personas y que millones de niños se mueran de hambre y queden malnutridos. No les importa. El poder económico es el gran enemigo de la especie humana. Bueno, entonces continúo con esto. Y Milei, otro enfermito mental, igual que Macri, ¿no? Porque jugar en contra de su propio país, la verdad que jugarla de vendepatria, la verdad que a mí no me entra en la cabeza, no lo puedo entender. Cómo causás dolor y sufrimiento en tu pueblo y encima vendiendo el futuro de tu propio pueblo, ¿no? Y aunque en rigor de verdad, Milei lo entiendo más que Macri, porque Milei no se siente argentino, y Macri, a pesar de todo, sí se siente argentino, o sea que sería como más traidor Macri que Milei en ese sentido, ¿no? Bueno, de hecho Macri es hincha de Boca, fue presidente de Boca, bueno, qué sé yo,
más argentino que Milei, que dice que la bandera argentina es un límite, que la ve como un muro porque no puede expresar su libertad, que su libertad es expresar por una bandera amarilla y negra, amarilla que representa el oro, la riqueza, negra que representa la anarquía, y siempre anda a los besos con la bandera norteamericana e israelí. Bueno, y Milei fue a los besos ahí con los fondos buitre, haciendo negocios personales para él, para Caputo, para Sturzenegger, el gobierno de Macri, solo que con él como presidente en vez de con Macri como presidente, ¿no? Los mismos estafadores vendepatria que teníamos antes, con la casta que había que terminar, se supone, ¿no? Bueno, y Milei fue a los besos y a los abrazos con los fondos buitre, y se ve que alguno le dijo, che, cualquier cosa, ¿de qué echarle la culpa a Kicillof? Total, si la gente que a vos te sigue y la gente está envenenada de antiperonismo, esa gente que está envenenada de antiperonismo es suficiente como para seguir estirando la cosa y conseguir el objetivo del negocio. Y bueno, y así está la cosa. Es decir, dictaron allá en Nueva York un dictamen jurídico que obliga a la Argentina a vender el 51%. Es lo mismo que yo acá en mi casa te digo, mira, Gabriel, acá acabo de notar en mi teléfono, mira, bueno, está contra luz, acabo de anotar acá en mi teléfono una sentencia que dice que me tenés que entregar todos tus bienes de acá a 10 días. Lo acabo de escribir acá y confirma y sello propio, así que no hay dudas, ya lo estoy publicando por toda la prensa del país, que vos me tenés que entregar a mí todos tus bienes. ¿Por qué? Porque se me canta. Bueno, y una cosa sí es lo que está pasando, ¿no? Y Milei, la prensa, todo funcional, el poder económico, salen a decir de que es todo culpa de Axel Kicillof, ¿no? Un disparate totalmente absoluto, pero es el poder económico el que maneja todo, ¿no? Que maneja el poder judicial, el que maneja la prensa, el que maneja los medios, el que maneja las redes sociales, maneja absolutamente todo, maneja las voluntades, maneja el pensamiento, maneja lo que se hable con el colectivo, ¿no? Y bueno, y así las cosas, estamos en un gran riesgo de perder nuestra empresa estrella, la empresa más importante que tiene Argentina. Y yo tengo, la verdad, mucho miedo porque, uniéndolo con ese chiste improvisado, que tengo la mano lenta, lo que todo es descuidado, que no había activado el micrófono, no es que la mano está lenta. Bueno, sí está lenta para cebarme mate, porque me enganché hablando y no me se ve ni un mate mientras estuve conversando contigo. Ahora sí voy a tomar mate después del programa, después de la columna. Pero sí, la sociedad está muy lenta y por eso hay que activar una reacción, porque lo que podemos perder es muy grande, muy importante y muy estratégico para el presente y para el futuro de nuestra patria hermosa y maravillosa. Muy bien, Julián, muy interesante como de costumbre tu columna aquí de los miércoles, aquí a la mañana, aquí en Desarmando la Mañana. Julián, te dejo la despedida y bueno, quedamos en comunicación, ¿sí? Dale, Gabriel, te mando un abrazo grande y bueno, y ojalá que podamos por lo menos revertir esta situación con el pueblo manifestándose, con el pueblo unido, porque no puede ser que haya tantos que están lentos de pensamiento y engañados, ¿no? Engañados por una prensa que además es incoherente, porque no tiene sentido. Pero la forma de exponer el sinsentido, la contradicción y el engaño del poder económico a través de la prensa es justamente explicarlo, publicarlo por todos lados. Y bueno, eso es lo que por lo menos nosotros que tenemos conciencia de esto tenemos que hacer. Te mando un fuertísimo abrazo, Gabriel. Muy bien, le agradecemos a Julián Denaro y